Listo para ser promulgado quedó el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esa nueva Secretaría de Estado estará encargada de proponer políticas, normas y programas orientados a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. Vamos a ahondar más al respecto. Nos acompaña en Mañana en Directo la senadora de la ADC, Carolina Goich. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días. Alcanzaron a aprobar el proyecto en el cierre de este año legislativo bien intenso, pero en la práctica, senadora, ¿qué significa esto? Más allá de la señal política, por supuesto, que significa la creación. ¿Qué va a cambiar a partir de este nuevo ministerio? Bueno, yo creo que es de alguna manera el dotar a la institucionalidad que tiene que ver con los temas de mujeres, pero también de equidad de género, que es una mirada más amplia de cómo hombres y mujeres nos relacionamos con igualdad de condiciones. Uno dice sin discriminaciones que sean arbitrarias. Y esto de alguna manera es el poner el broche de oro a una historia larga. Ayer en las tribunas estaban varias de las directoras del CERNAM que partieron en el año 91 cuando esto era el Servicio Nacional de la Mujer, que ni siquiera tenía rango de ministra. En ese entonces, claro, era Soledad Alvear, ¿te acuerdas? La directora del servicio. Que fue producto de demandas de las agrupaciones de mujeres por varios años en instalar esto en la institucionalidad pública, la necesidad de contar, ¿no es cierto?, con un servicio en este caso que viera estas temáticas específicas. Y yo siento que lo de ayer fue el terminar de alguna manera de instalar esto con un ministerio, con una ministra en este caso, que se para de igual a igual frente a otros ministerios. Claro. Eso va a permitir que esta tarea que tú señalabas de coordinación de la política pública sea efectiva. Estás de alguna manera sentado a la mesa de igual a igual. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que en la tramitación de determinados proyectos de otras carteras, el CERNAM, el Ministerio ahora de la Mujer, pueda influir en esos proyectos velando por esa equidad de género. Efectivamente, y además tiene que ver con instalar en la lógica del aparato del Estado es la equidad de género. Okay. Que esto ya no es solo un tema de las mujeres como partió, y que muchas veces incluso objeto de broma y gracia. Muchos colegas decían, bueno, ¿y cuándo vamos a crear el Ministerio de los Hombres? Claro. Pero no se trata de eso, se trata de asumir que efectivamente por nuestra historia, ¿no es cierto?, por las lógicas culturales, las mujeres han estado discriminadas, han estado muchas veces postergadas, o se han creado estereotipos o mitos. Esto de que la mujer tiene que estar en el espacio del hogar, ¿no es cierto?, en el espacio privado. Y hemos visto cómo esas barreras se han ido rompiendo, y eso beneficia tanto a hombres como a mujeres. Es un tema que discutimos bastante, y porque de hecho también quedó dentro de las funciones del ministerio el velar por la maternidad cuando es eso parte del proyecto o de la opción de una mujer. Y uno decía, no es solo la maternidad exclusiva de la mujer, sino en términos de corresponsabilidad, es decir, cómo la maternidad tiene una función social, cómo hay corresponsabilidad en las tareas del hogar, y por lo tanto el ministerio en sus programa educativo o en sus programas tendrá que propender a que estas sean compartidas entre hombres y mujeres. Diga, esa mirada que tiene que ver más bien con hombres y mujeres que nos relacionamos, que tenemos derecho a desarrollar nuestro potencial y aportarlo también en el trabajo, en la actividad cultural, en la vida social, en la vida personal. Esto parte, me imagino, de un diagnóstico respecto a la situación de la equidad de género y el desarrollo de la mujer en nuestro país. ¿A su juicio estamos muy atrasados respecto a lo que sucede en otros países? Mira, hemos dado avances importantes. Yo creo que eso uno, cuando recuerda las discusiones del año 91, cómo hay cosas importantes ahí que impulsó el CERNAM, la ley de violencia intrafamiliar que tuvo años en el Parlamento. Entonces, que ahora parecen tan básicas, ¿no? Exactamente, o la ley de femicidio en eso, o la ley de filiación. Acuérdate que aquí en nuestro país habían hijos ilegítimos. Es que hoy día eso parece de otro tiempo, pero es hace un par de años atrás. Entonces yo creo que han habido avances significativos, también en la incorporación de la mujer en la vía pública, ¿no es cierto?, en la vía política. Tener una presidenta, de hecho, es un signo político de significancia. Por segunda vez. Pero nos falta. O sea, cuando nosotros miramos el Congreso, yo siempre en el Senado tenemos 6 mujeres de los 38 senadores, estamos 10 puntos bajo la región, o sea, comparándonos con los países vecinos en términos de participación política de las mujeres en el Parlamento. Así que yo creo que lo que hemos tenido en estas últimas semanas son 2 buenas noticias. Y tremendos logros, no solo el Ministerio de la Mujer, sino también la ley de cuotas
está dentro de la modificación del sistema electoral, ¿no es cierto?, el término del binominal, el que se contemple la obligatoriedad de llevar al menos un 40% de candidatas en las listas de los partidos. Yo creo que esa es una medida que también nos va a ayudar finalmente a fortalecer nuestra democracia, a que las mujeres estén representadas en donde se toman decisiones, a que los partidos estén obligados también a potenciar y a preparar a sus mujeres para que sean elegidas, y finalmente eso se traduce en una mejor discusión legislativa. ¿Por qué eso es deseable, senadora? Porque mira, las mujeres somos un poquito más de la mitad de la población, ¿no es cierto? Y hay una mirada ahí que es complementaria a la de los hombres. Yo te aseguro que nosotros no hubiéramos discutido la ley del postnatal, ni hubiera salido adelante como salió de bien, si no hubieran habido mujeres en el Parlamento y si no hubiéramos habido mujeres en esa discusión. Así como otras temáticas que a veces no están en la agenda dura. Y también yo creo que las mujeres aportamos desde nuestras particularidades, y eso es sano para una sociedad, para representar finalmente esa otra mitad que muchas veces ha estado excluida. Nosotros tenemos una historia de tremendas mujeres, yo no quiero enumerar ninguna porque siempre te quedan otras fuera, sí. Pero creo que eso también tiene que ver con aprovechar esas capacidades que muchas veces nuestro país ha perdido por haber tenido de alguna manera relegadas o arrinconadas a las mujeres en el espacio de lo privado. Yo creo que el Ministerio de la Mujer de verdad es un logro donde uno tiene que reconocer ahí a todas las ministras que estuvieron, desde, como te señalaba, Soledad Alvear, Josefina Bilbao, incluso nuestra Laura Albornoz. Senadora, creo que hay varias ahí que hicieron un tremendo trabajo. Y pese a ese trabajo y al empuje que pueden haberle dado, ¿por qué se demoró tanto, pensando que han pasado más de 15 años, yo creo, desde que comienza este Cernama a tomar fuerza, y quizás más? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Qué obstáculos hubo, cree usted, en el Congreso para darle luz verde a esto? Bueno, yo te aseguro que si hubiéramos más mujeres en el Parlamento, probablemente estuviera salido antes. Entonces, ¿culpa de los hombres? No, tiene que ver con cómo muchas veces estos temas es más difícil ponerlos en la prioridad de la agenda pública y de la agenda legislativa. Y sin duda en eso hay que destacar el liderazgo, la convicción y el compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, que instaló esto además dentro de su programa de gobierno y que hoy día, ¿no es cierto?, al término del primer año legislativo podemos decir con satisfacción que ya lo cumplimos, que tenemos Ministerio de la Mujer. Senadora, y dentro de esos desafíos que usted hablaba y mencionaba algunos que va a tener este Ministerio de la Mujer, ¿debe estar a su cargo también liderar la discusión respecto a la despenalización del aborto? Mira, la despenalización del aborto es un tema que no solo tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Yo creo que allí es fundamental el rol del Ministerio de Salud, así lo hemos planteado. Es un tema de salud pública. ¿No es un tema de género? Pero ahí yo creo que tienen que participar distintos ministerios. No solo el Salud, el CERNAM, sino también uno espera la participación del Ministerio de Justicia cuando hablamos de despenalización. Y durante esta semana hemos tenido bastantes reuniones con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Jimena Rincón, que finalmente cumple en esto un rol de coordinación. ¿Qué postura va a adoptar, por último, senadora, la DC respecto a este proyecto? ¿Hay libertad de acción? ¿Se va a adoptar una posición conjunta? ¿Cómo van a actuar? Bueno, esperamos conocer bien el texto. Se ha anticipado que el sábado sería firmado este proyecto, y para nosotros lo importante es que se apegue a hacer despenalización de determinadas causales en forma excepcional, que no quede abierto a una interpretación para aborto en forma más amplia, y por supuesto que en estos temas valóricos no puede haber orden de partido, no puede haber un acuerdo de la nueva mayoría, sino que la libertad de cada uno de los parlamentarios, de acuerdo a sus propias convicciones, el cómo se va a votar cada una de las causales. Pero sí hemos señalado con claridad en la Democracia Cristiana que vamos a hacer este debate, y que además ojalá podamos avanzar en temas complementarios que tienen que ver con los aspectos de prevención, de instalar en nuestro sistema educacional la educación en afectividad y sexualidad, de abordar el tema del embarazo adolescente, además de las causales excepcionales de despenalización. Senadora Goich, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, buenos días. Que esté bien, buen día.